Muy bien, muchachos. Pues miren, hoy concluye este ciclo de charlas de biología, que han sido todas muy interesantes, pero yo creo que vamos hoy a cerrar con broche de oro, ¿verdad? Porque nos va a presentar esta ponencia el maestro Francisco Pérez Mariscal. Esta conferencia se llama El virus del papiloma humano y su relación con el primer linaje celular inmortal humano, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Porque actualmente hay mucho cáncer, ¿verdad? Las personas tienen cáncer y a veces no sabemos qué es el cáncer. Yo creo que se les van a aclarar muchas dudas con esta plática. ¿Cómo es que hay células que no mueren, ¿verdad? Bueno, pues entonces permítanme leer la síntesis curricular del profesor Francisco Mariscal. Él es biólogo, egresado de FE Zaragoza, pero también es maestro en docencia para la educación media superior en el área de biología. En ambas, en su licenciatura y en su maestría, en ambas obtuvo una mención honorífica. También ha tenido un diplomado en recursos digitales de planeación didáctica y un diplomado en la integración de tecnologías de información y comunicación en las asesorías académicas. Ha impartido las asignaturas de Biología 2, 3, 4, 5, Química 3 y 4 en el Colegio de Bachilleres. Ha impartido asesorías de nivelación a alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, Biología 4, 5 y temas selectos, así como ha impartido cursos para la presentación de exámenes extraordinarios, ha participado en la Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, resultando ganadores junto con sus alumnos en el año 2018 y 2019. Ha participado con los alumnos en la Olimpiada Universitaria del Conocimiento, en el programa de Jóvenes hacia la Investigación, en Domino TIC, en el programa de investigación temprana, el PIET, y es tutor grupal e individual en el programa institucional de tutorías. También ha impartido diversos talleres y cursos para docentes, así como ha dado ponencias para alumnos, docentes en coloquios, congresos nacionales, internacionales. Fue candidato a la medalla Alfonso Caso por la tesis Diseño de material didáctico para el aprendizaje de la estructura y función del ADN en el bachillerato. Participante en seminarios de análisis de la enseñanza, encuentros académicos, ha elaborado material didáctico físico y digital, así como la página principal del programa Domino TIC de la Escuela Nacional Preparatoria 3 Justo Sierra, ha elaborado reactivos para exámenes extraordinarios y encuestas incorporadas a la UNAM, ha participado en la creación de la guía cuaderno de trabajo para la Escuela Nacional Preparatoria de la asignatura de temas selectos de biología. También ha presentado diversos trabajos en congresos nacionales e internacionales, publicado artículos de divulgación científica e investigación educativa, cuenta con más de 40 cursos de actualización disciplinaria y pedagógica, ha participado en la evaluación y validación académica de recursos educativos para la asignatura de Biología 4 en la Red Universitaria del Aprendizaje, la RUA, y ha seleccionado y propuesto recursos educativos, ha aprobado, los ha revisado para aprobarlos en la asignatura de Biología 4 de la Escuela Nacional Preparatoria. Realizó un ejercicio comparativo entre los programas académicos de la Escuela Nacional Preparatoria y el bachillerato en línea en la asignatura de biología. Organizó y coordinó el primero y segundo festival de la célula cuando estábamos en forma presencial, ¿verdad? Y sus distintos enfoques multidisciplinarios, y también organizó
la primera y segunda jornada de bioética y el proyecto académico de conmemoración del 2 de octubre, titulado A 50 años, mirada multidisciplinaria sobre el movimiento estudiantil de 1968. Bueno, pues ya después de esta presentación del profesor, vamos a escuchar con atención tu charla del día de hoy. Vuelvo a repetir el nombre: el virus del papiloma humano y su relación con el primer linaje celular inmortal humano. Vamos a escuchar con atención. Gracias. Ahí ya se ve mi ponencia. Sí. Muchas gracias. Bien, pues como mencionaba la profesora Mónica Benítez, vamos a hablar sobre el virus del papiloma humano y su relación con el primer linaje celular inmortal. Pero para comenzar a hablar sobre esto, primero tenemos que dejar claro qué es un virus o qué son los virus. Pues bien, los virus, como dice aquí, son agentes infecciosos o parásitos intracelulares obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que un virus va a necesitar de la maquinaria celular o va a infectar una célula, no importa qué tipo de célula, animal, vegetal, procarionte, eucarionte, para poder replicarse y dejar descendencia. En este sentido, estas son las partes que conforman, en la figura que tenemos al lado izquierdo, las partes que conforman en general a los virus. Una membrana ahí conformada de glucoproteínas que tiene diversos receptores que estos van a permitirle infectar a las células y a los organismos, claro, en conjunto. Recordemos que estamos conformados por células. Un genoma que puede ser de ADN, de ARN, de cadena doble o cadena sencilla. Una cápside que recubre esta información genética. Y, pues bueno, decíamos una envoltura. No todos tienen esta envoltura. Esta envoltura en algunos virus no existe y algunos virus se les denomina desnudos a los que no la tienen. Y en este sentido existen virus que causan cáncer. Entre ellos podemos ver acá 7 que ya están documentados, que están relacionados directamente con el cáncer. El Epstein-Barr, que este afecta principalmente los nódulos linfáticos, es decir, esta serie de pequeños puntos, por llamarlo de alguna manera, localizados a lo largo del cuerpo, que van a ayudarnos a protegernos de cualquier enfermedad. El virus de la hepatitis B y C, que afecta a las células hepáticas, las células que conforman el hígado, comienzan generando ahí una inflamación y acaban perdiendo la función de este órgano vital. El virus del linfotrópico humano de las células T, como bien lo menciona aquí, afecta a las células T, células CD4 y células CD8. Las CD4 son aquellas llamadas cooperadoras que van a inducir a que se generen anticuerpos y van a llamar a células como los macrófagos para que lleguen al sitio de la infección y resuelvan el problema. Y las células TCD8 citotóxicas, que van a ser capaces de eliminar aquellas células o aquellos organismos que infecten al cuerpo. El herpes virus asociado al sarcoma de Kaposi, este virus pues está asociado sobre todo en aquellos epitelios o aquellos recubrimientos de órganos internos y también la piel, y esto pues va a generar unos tumores muy graves y acaba pues llevando a la muerte del individuo. El poliomavirus de las células de Merkel, este virus va a afectar sobre todo a la piel y va a generar un cáncer muy distinto a los demás y además muy agresivo. El virus de la inmunodeficiencia humana, este también se puede considerar oncogénico, ya que este va a hacer que lleguen virus oportunistas y acaben con el individuo en cuestión. Y finalmente, en el cual vamos a profundizar un poco más, el virus del papiloma humano. Sobre este nos vamos a centrar más. Pero para tener idea de cómo estos agentes infecciosos dañan o cómo ingresan al organismo, vamos a ver los mecanismos generales de inducción del cáncer por estos virus oncogénicos o virus que pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Bien, pues los virus tienen oncogenes virales o genes que desarrollan cáncer. Es decir, estos virus ingresan a la célula y una vez dentro de la célula, estos van a robar la maquinaria, habíamos dicho, de la célula y alterar el ciclo celular.
vamos a hacer un pequeño recordatorio sobre qué es el ciclo celular, por si no lo recuerdan o si ya lo han olvidado. Me gusta mucho hacer una analogía con respecto a los estudiantes, a los jóvenes, ¿verdad? El ciclo celular, al igual que el ciclo de vida de cualquier humano, decíamos que vamos a hacer una analogía, y siempre nos lo han recordado, ¿no? ¿Cuál es nuestro ciclo de vida, nuestra función que tenemos acá en la Tierra? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. La célula tiene ese mismo ciclo de vida. Acá en la etapa G0 o intervalo cero, pudiéramos decir que la célula está durmiendo, está en un estado quiescente, es decir, de letargo. Es como si nosotros o los jóvenes estuvieran en la pancita de su mamá y una vez que nacen, es decir, ingresan al intervalo 1 o G1. La célula comienza a crecer, decíamos que es una analogía, comienza a crecer, retoma varias proteínas, varios elementos que le van a hacer esa madurez o que le van a conferir esa maduración como una célula que puede duplicar su material genético. Entonces, entra al proceso de síntesis, es decir, de replicación de su material genético para que después pueda dejar descendencia. Entonces, replica su material genético, pudiéramos decir que esa es la etapa de niñez, entra en la pubertad y una vez que ha atravesado la pubertad, llega a la adolescencia y casi a la mayoría de edad, que sería el intervalo 2. Una vez que la célula ya se puede decir que es madura, como los jóvenes, ya puede dejar descendencia, que sería la fase M, donde a partir de una sola célula puede generar otra totalmente idéntica. Entonces, ¿qué hacen los virus? Con esos oncogenes virales van a alterar ese ciclo celular. En cada una de estas etapas va a haber un guardián que identifique si algo está ocurriendo en el ciclo celular. Pero el virus es capaz de eliminar esos guardianes y hacer que el ciclo continúe indefinidamente y se propicie una proliferación celular descontrolada. Y esta proliferación celular descontrolada genera una masa tumoral o una gran masa que genera pues un tejido diferente a los demás y que ocasiona un cáncer. Eso por una parte. Por otra parte, los virus promueven a los protoncogenes. Un protoncogen es todo aquel gen que induzca factores de crecimiento y que favorezca la división mitótica. Estos virus se apropian de los protoncogenes celulares y entonces, a partir de señales externas o señales que provoca el virus, van a decirle a la célula que ésta se empiece a dividir y que además vaya creciendo de una manera más rápida que las demás y altere todos los componentes del ciclo celular y empiecen a dividir de una manera descontrolada. Por otra parte, dentro de nuestro DNA, en nuestra información genética, existen genes supresores de tumores. Entre los más conocidos se encuentra el RB, que esta proteína RB lleva ese nombre retinoblastoma, puesto que fue donde se encontró en el primer caso de cáncer en la retina. Luego, la proteína P53, esta proteína la denominan el guardián del genoma. Esta va a estar encargada de tener o de verificar que el DNA esté intacto. En ese sentido, si el DNA se encuentra intacto, no puede ocurrir ninguna alteración celular. Pero las proteínas de los virus son capaces de eliminar estos guardianes del genoma y detener el ciclo o hacer que continúe todo a su favor. Y entonces, al no existir estos guardianes del genoma que inducen la muerte celular cuando algo está ocurriendo de manera incorrecta, no va a haber muerte celular. Nos comentaba hace un momento la maestra Mónica Benítez que va a tener una pues proliferación y una vida pues ahí hasta que el organismo muere, ¿verdad? Entonces no va a haber apoptosis o muerte celular inducida que causarían o que promoverían estas proteínas que detienen o que suprimen los tumores. Además de que estas dos proteínas reparan los daños importantes en el ADN, pero cuando el virus se ha apropiado de ellas, va a dejar que se siga replicando aún con daños en el ADN. Otro factor importante es la inflamación crónica. Ahí en ese microambiente va a haber una disminución de la actividad celular normal, puesto que este ambiente va a ser un ambiente hostil donde se va a generar
adenosina, un montón de quimiosinas y un montón de proteínas que tratarán de contrarrestar este daño que están ocasionando las células anormales, pero no lo van a poder lograr, puesto que ese ambiente tan hostil las va a eliminar. Además, van a ocurrir especies reactivas de oxígeno en ese microambiente que van a dañar lípidos, proteínas y el ADN. Y en conjunto esto va a hacer que se genere la angiogénesis. ¿Qué quiere decir esto? Que se generen nuevos vasos sanguíneos para darle mayores nutrientes al tumor. Y finalmente se logra una metástasis, es decir, cuando se ha formado esta masa tumoral, algunas células lograrán escapar, viajarán por el torrente sanguíneo y migrarán a otros órganos del cuerpo generando otros tipos de cáncer. Esta imagen que vemos acá a la derecha se las quería compartir desde la diapositiva anterior, pero no había espacio para compartirla. Este es un macrófago, una célula que nos defiende de los organismos. Vean el tamaño de las bacterias, son muy pequeñas en comparación de una célula y yo no sé si alcanzan a percibir aquí un puntito blanco. De ese tamaño sería un virus. Es decir, un virus se mide en nanómetros, es decir, dividir en 1.000.000 de partes, 1 centímetro. Y esa parte, única parte de ese millón, de ese tamaño sería un virus. Bien, entonces comentábamos que, el virus del papiloma humano tiene su ADN. Estas son sus proteínas que le confieren que invadan a los organismos, y en especial a las células de los mamíferos. La proteína E2, E3 y E4 van a apropiarse de la replicación celular. La proteína E6 y E7, ya lo habíamos dicho, estas van a intervenir y van a apagar los guardianes del genoma. Y la proteína L1 y L2 le van a conferir esa cápside viral que va a proteger este ADN. Se ha observado que en el 99.7% de los casos de cáncer cervicouterino siempre está asociado el virus del papiloma humano. Y este está asociado al 4.º lugar que utiliza en el mundo por las causas de cáncer. Es un problema de salud pública, puesto que cuesta muchísimo dinero atender a las personas que han sufrido algún tipo de cáncer, con radiaciones, quimioterapia, pulsación de rayos X. Entonces esto genera una gran derrama económica, pero negativa. Entonces, también, ya visto desde el individuo, pues genera daños a nivel psicológico, fisiológico, y ocasiona pues una problemática muy grave, pero no solo en el individuo, sino también en las personas que se encuentran con él. Existen unos 200 tipos del virus del papiloma humano, 40 de estos infectan el tracto genital, 15 conducen a lesiones premalignas y carcinomas, pero los más agresivos son los del tipo 16 y 18, de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Vemos que ocurren 500,000 casos de manera anual en las mujeres, pero muchas de ellas son capaces de resolverlo en los 2 primeros años. Aquellos que no son capaces de resolverlo migrarán hacia una neoplasia intraepitelial grado 1, grado 2 o grado 3 que ya desembocaría a un cáncer. Pero se ha visto recientemente o se asocia el virus del papiloma humano con el cáncer cervicouterino, pero ahora ya los hombres están sufriendo graves lesiones y graves problemas con este virus. Vamos a ver cómo el virus es capaz de infectar el cérvix. Existen estos virus del papiloma humano en personas que estén infectadas con el virus, son portadores. Y entonces cuando existe algún contacto sexual, no importa del tipo que sea, si es vaginal, oral, anal, esas microlesiones al tener ese contacto van a generar que entre esas microlesiones el virus ingrese hasta la capa basal de los epitelios. Una vez que el virus ingresa a las capas basales del epitelio, puesto que tienen predilección por células que tengan características de células madre, es decir, que no estén totalmente diferenciadas, infectan estas células que se encuentran en la capa basal y ahí empiezan a generar su ADN episomal, es decir, un ADN que esté libre ahí en la célula y después se vaya integrando. Una vez que va pasando el tiempo, se va integrando aquí las células azules
nos indican que ese ADN del virus se ha integrado en la célula y empieza a generar pequeños viriones. Y conforme pasa el tiempo, estos pequeños viriones se van generando aún muchas más copias y conforme ocurra ese grado de infección o ese alto grado de viriones, puede llegar hasta un grado 3, es decir, una división descontrolada de células malignas que infectarán otro tipo de órganos. Y entonces decíamos que estaba muy asociado con la mujer, pero ahora recientemente hemos visto cómo estas lecciones por infección del virus del papiloma humano también afecta a los hombres. Veamos acá cómo en la zona del glande se generan verrugas con forma de cuerno, condilomas acuminados, en la zona de la vulva en algunas mujeres, y esas son las lesiones benignas, lesiones que no causan tanto malestar como un cáncer, ¿verdad? O que en algunos casos no conducen a la muerte. Por ejemplo, aquellas personas que han tenido pues relaciones sexuales de manera oral con una persona que se encuentra infectada pueden desarrollar estos condilomas acuminados. Decíamos que los hombres se han hecho también ya muy presentes con estas lesiones ahora en la actualidad. Hicieron un estudio apenas en la Ciudad de México y en Guadalajara y en Baja California Sur, donde tomaron una muestra de hombres que tienen sexo con hombres y observaron que de este 100% de la muestra, el 70% de ellos estaba infectado con virus del papiloma humano, pero que además el 30% de ellos tenía relación con el virus del papiloma humano 16 o 18 que puede conducir a un cáncer. Y entonces vemos que estas lesiones, aparte de que causan pues malestares psicológicos, fisiológicos, también causan malestares para tener una limpieza adecuada, y esta inflamación crónica va a desarrollar que esto se complique y pueda generarse otro tipo de enfermedades o atraiga otros virus oportunistas. Y en el caso de los hombres que ya están infectados con VPH, al ser infectados con el virus del papiloma humano, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar diversas enfermedades. Pero bueno, también existe una prevención, es decir, existen 2 vacunas para prevenir esto que les estoy mostrando, que sería el menor de los males que provoca el virus del papiloma humano. En cuanto a la prevención, existen 2 tipos de vacunas que se han creado, una llamada Cervarix, que esta es bivalente, es decir, protege al humano de los virus de tipo 16 y 18, los que ocasionan o están relacionados con un desarrollo de cáncer. Pero además, Gardasil también existe, esta vacuna que se llama tetravalente. Protege al individuo del virus del papiloma 16, 18, 6 y 11. El 6 y 11, que aunque no progresa en algunas ocasiones hacia un cáncer, este es capaz de prevenir de estas verrugas que estamos viendo. Entonces sería muy importante que aquellas personas que puedan vacunarse, de hecho la Ciudad de México promueve esto en las mujeres, no sé por qué en los hombres no lo hace, tal vez porque se tiene ese desconocimiento y aún se cree que solamente afecta a la mujer, pero también sería importante que los hombres se vacunaran para evitar esto. Esta decíamos que es una vacuna preventiva, es decir, que antes de que ocurra algún contacto sexual, se debe de aplicar para evitar esto que les estoy mostrando. Una vez que uno se ha infectado con el virus del papiloma humano, pues ya no servirá de mucho esta vacuna, puesto que es preventiva y no profiláctica, es decir, antes de que uno se contagie. Y bien, ¿cómo se descubrieron estas vacunas? Pues bueno, estas vacunas se descubrieron gracias a unas células que fueron infectadas por el virus del papiloma humano número 18. Estas células son las células denominadas HeLa. Vamos a ver por qué se denominan así. Estas células HeLa, decíamos, se descubrieron de una paciente que fue infectada por el virus del papiloma 18 y desafortunadamente ella murió, pero las células siguen existiendo hasta el día de hoy. Si nosotros buscamos ahí en el buscador, veremos, por ejemplo, en PubMed, si buscamos células HeLa, aparecerán unos 140,000 resultados desde 1952 a la fecha, y estas células cobran una gran importancia para el estudio de diversas áreas. Por ejemplo, en la oncología, muchos de los medicamentos que se han descubierto, pues tienen mucho que ver con las células HeLa, están totalmente relacionadas.
la inmunología, pues son muy conocidas y de hecho la mayoría de las personas que se dedican al área de inmunología, pues no les resulta desconocido este nombre, pero muchos no conocen la historia de estas células. En la dermatología, en la medicina aeroespacial, en la infectología, en la virología, en la cosmetología, por mencionar algunas áreas, se utilizan estas células para crear diversos medicamentos, cosméticos, es decir, una infinidad de elementos que han contribuido a una mejor vida en el ser humano. Y además, pues que también generan una economía importante para los dueños de este conocimiento. Pero ¿cómo se descubrieron estas células HeLa? Pues bien, aquí se encuentra esta chica llamada Loretta Pliasant, que después no se sabe a ciencia cierta cómo cambió su nombre a Henrietta Lacks. Ella nació el 1 de agosto de 1920 en Roanoke, Virginia. Entonces, si hacemos cuentas, se estaría celebrando casi un siglo de su nacimiento. Ella nació en Roanoke, Virginia, y tuvo 9 hermanos, es decir, eran 10 hermanos, pero en el nacimiento del 10º hermano, su madre muere. Y entonces su madre muere y su padre se queda con los 10 niños, y pues se le hace muy complicado totalmente hacerse cargo de todos los niños, y entonces se va a casa de sus padres, a Clover, Virginia, en una plantación de tabaco, donde sus padres se dedicaban a la siembra y corta de hojas de tabaco, ya desde sus ancestros, desde que eran esclavos. Les comentaba que ella es de la raza negra, y ahí se establecen, y entonces en esta casa paterna, pues viven muchos familiares cercanos de ella, y entonces empieza a relacionar con esos familiares, y ella se casa, o queda embarazada más bien, de un primo muy cercano. Se junta con su primo muy cercano, tienen 5 hijos, y al transcurrir el tiempo, Henrietta Lacks comienza a tener algunas complicaciones. Empieza a tener un sangrado vaginal anormal, y entonces, antes de tener esto, perdón, se me olvidaba decirlo, y ellos ya vivían en la pobreza extrema, y entonces llega un primo de ellos a visitar a los abuelos, y el esposo de Henrietta, que era su primo hermano, casi por decirlo de alguna manera, ve a su otro primo que llega en un carro y que le está yendo muy bien. Y le dice que si no le puede conseguir trabajo, y él le dice que sí, que migren hacia Baltimore para tener una mejor vida. En ese momento se estaba gestando la Segunda Guerra Mundial, y su esposo de Henrietta empieza a trabajar en esa acerería. Entonces, al trabajar ahí es cuando esto le ocurre a Henrietta. Comienza a tener un sangrado vaginal anormal, y ella recurre al Hospital Johns Hopkins, que se encuentra en Baltimore. Este hospital es un hospital de los más importantes, no solo de Estados Unidos. Fue creado en 1889 por un magnate que era dueño de bancos y ferrocarriles, y cuando murió no encontró a quién dejarle la fortuna y decidió donarla para que se creara un hospital y además una universidad. Entonces se crea el Hospital Johns Hopkins y también la universidad, y a partir de 1889 empiezan a generar grandes descubrimientos. Aquí se realiza la cirugía de cáncer de mama, la primera que ha existido, la cirugía de corazón, inventan el marcapasos, la bomba de insulina, y fueron los principales en contribuir en el mapeo genético humano. Pero antes de morir, este señor John Hopkins dice que también se atienda a las personas, que no haya distinción para aquellas personas sin importar el sexo, la edad, el color, es decir, que se atienda a todas las personas dando ninguna de estas condiciones. Y entonces acude Henrietta Lacks y le detectan que tiene cáncer uterino y que está infectada por el virus del papiloma humano número 18. Y entonces acá, bueno, les pongo esta foto porque también aquí se llevó en este hospital la primera separación de gemelos siameses, que es importante también mencionarlo. Ella en 1951 es diagnosticada con cáncer cervicouterino por el doctor Tillane, y entonces él le dice a ella que está infectada y que si puede tomar una muestra de su cervix para poder analizarla. Ella dice que sí, pero ocurrieron un montón de cosas para que se diera este cambio en la historia. En ese momento él era el director, pero existía otro doctor apellidado Gay,
que él estaba haciendo cultivos celulares y ya lo habían hecho en los ratones. Se había logrado crear un cultivo celular inmortal en ratones, pero querían hacerlo en humanos. Y Telain le comenta a Otto Gay que existe una paciente que tiene un cáncer muy agresivo, que si puede, con esta pequeña muestra del tejido, crear ese cultivo y tratar de hacer lo que hizo con el de los ratones. Pero él ya lo había intentado con varias muestras de cérvix de mujeres infectadas y no lo había conseguido. Ocurría algo que se llama el límite de Hayflick. ¿Qué es lo que ocurre con todas las células? Pasan por unas 50 divisiones aproximadamente y mueren. Pero ocurrió algo inesperado con las células de Henrietta Lacks. Las cultivaron como lo habían hecho habitualmente y estas células, al llegar a las 50 divisiones, él pensó que iban a morir y ocurre lo inesperado. Se empiezan a dividir descontroladamente, tan es así que hasta el día de hoy existen las células GILA. Y entonces eso fue un gran descubrimiento, no solo para la investigación, sino para todo el mundo científico y las ramas que existen, no solo en la biología, sino también en la medicina y hasta en la sociología. Entonces, estas células vieron que se empezaban a dividir, empezaron a crear cultivos y empezaron a donar y hacer investigaciones. Y en ese momento también Estados Unidos estaba atravesando por una, ¿cómo llamarlo? Pues por una gran epidemia de poliomielitis. Y Jonas Salk, él estaba tratando de crear una vacuna, pero no sabía con qué personas o cómo implementarla para ver si esta vacuna servía. Y entonces aquí toman un papel muy relevante las células GILA. Fueron en las que se implementó la vacuna de la poliomielitis y Salk logra llevar a cabo esta vacuna. Aparece en los periódicos y de aquí pues se consagra, ¿verdad? Salk como el creador de la vacuna de la poliomielitis. Y entonces, a partir de aquí, se dieron cuenta que este era un modelo muy importante de estudio sin tener que utilizar personas, ¿verdad? Y entonces, aquí viene la importancia de las células GILA, este aporte a todas las ramas del conocimiento. De hecho, estas células han viajado al espacio exterior para hacer diversos estudios. Ahí en el espacio exterior se ha observado cómo es que se comportan y qué beneficios pueden sacar aparte de estas investigaciones. Están presentes en la realidad científica en todos los ámbitos. El doctor Gay regaló tubos con células GILA y hoy aparecen en todo el mundo. De hecho, si uno quiere células GILA, pues las pueden cargar por pedido, pero claro, ahora ya las cobran, ¿verdad? Y cobran un buen dinero por ellas. Se estima que hasta 2010 se habían producido aproximadamente 50 toneladas de estas células, es decir, un peso mayor de lo que pudiera haber pesado Henrietta Lacks. Incluso en el New York Times apareció ahí publicado, ¿verdad? La inmortalidad de Henrietta Lacks y sus secuelas. Y además ha habido un enriquecimiento de empresas por la venta de estas células, un enriquecimiento pues en todas las áreas que ya les había mencionado, ¿verdad? Y su familia de Henrietta Lacks pues sigue siendo tan pobre como cuando ella murió. Nunca hubo consentimiento de que se hiciera investigación con sus células, solamente le dijeron que iban a tomar ahí un fragmento de sus cérvix para ver qué es lo que ella tenía y entonces a partir del 2000, es decir, ella muere en el 50 años después, se enteran sus familiares que aún sigue viva de alguna manera Henrietta Lacks. Y entonces quieren publicar la secuencia del genoma, pero la familia ya empieza a ser asesorada por algunos abogados y detienen la publicación de la secuencia del genoma. Y entonces, bueno, para concluir ya aquí la plática, yo quisiera pues dejar aquí algunas preguntas, poner algunas preguntas sobre la mesa para que cada uno reflexione desde donde se encuentra. ¿Qué pasa si no se es informado que se hará investigación con tu cuerpo o con parte de él? O sea, ¿qué sucede? ¿Realmente los científicos tienen, pues, ¿cómo llamarlo? O se pueden adjudicar esta responsabilidad. ¿Qué se nos está pasando? ¿Qué no hemos puesto atención? Los investigadores, los científicos, las personas en general, los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué se nos está pasando? ¿Por qué no delimitamos qué se debe de hacer en esos casos? ¿Por qué no lo tomamos
con una mayor conciencia y también visto desde la óptica de la ética y de la bioética, ¿verdad? ¿Se preocupan realmente los investigadores por hacer lo mejor para él o los pacientes o solamente están buscando algún beneficio probablemente económico o también de renombre, ¿verdad? O la última pregunta, ¿cuál es el límite de la investigación? ¿Hasta dónde se puede investigar? No importa qué ocurra con las personas, realmente nos interesa su vida o realmente eso no importa, sino simplemente que sea lo que dejemos. Y bueno, pues acá les dejo un libro, si lo quieren leer, que se llama así, La vida inmortal de Henrietta Lacks. La BBC publicó también esta cinta que fue ganadora por ahí de los años 90 en el Festival de Cine de San Francisco. Apenas en 2018 se creó una película, seguramente la encontrarán ahí en las plataformas. Y bueno, pues aquí lo dejamos con esta reflexión. Y las fotos, quiero aclarar que puse anteriormente, no es para espantarlos, muchachos, simplemente es para crear conciencia y aquellos que inicien o que quieran ejercer su sexualidad, pues lo hagan de una manera más responsable y con mayor conciencia y conocimiento de causa. Muchas gracias. Aquí se encuentra la bibliografía sobre la cual pueden ustedes consultar. Sería todo por mi parte. Muchas gracias, maestro Francisco. Si nos tomamos un poco de tiempo del anterior, ¿verdad? No me había dado cuenta y por eso le quedó menos tiempo. Pero bueno, hay varias preguntas, no sé si se puedan contestar rápidamente o seleccionamos solo algunas. Son 6 preguntas. Claro. Algunas O ya se trato de fueron darles contestando. respuesta de manera puntual para no tardarnos. Sí, bueno, entonces la primera dice, ¿es diferente la creación de una célula porque otra la dio a luz en comparación de cuando una se divide? No, de manera natural es una célula totalmente idéntica a la otra, ya sea por división mitótica o meiótica. Recordemos que la mitosis son células que no son sexuales y en la meiosis intervienen las células sexuales, pero son totalmente idénticas. Solo cambia cuando existe una alteración. La número 2 dice, ¿qué causa el virus del papiloma humano? Una persona que se ha infectado con el virus del papiloma humano es el transmisor. Decíamos que existen, esto se va a transmitir mediante contacto sexual de manera normal. Se ha visto recientemente que también mediante el contacto piel con piel, pero solamente en el caso de las verrugas y condilomas. La número 3 dice, ¿cómo es que la epigenética interviene en las enfermedades como el cáncer? ¿Intervienen todas las enfermedades causadas por virus o solo casos específicos? Existen muchas causas de la epigenética, unas son los virus, pero recordemos que la epigenética es que aún el genoma se encuentra idéntico, no ha habido ningún cambio en esa información genética. Esto mucho tiene que ver con el arreglo, por ejemplo, del ADN, la acetilación, la metilación, la transducción de algunas señales o algunos pequeños RNA mensajeros. Pero interviene el caso del cáncer en esos factores, por ejemplo, en la alimentación, en el tabaquismo, es decir, cosas que alteran el funcionamiento normal de un individuo, pero que no está afectando directamente al ADN. Sí tiene mucho que ver también factores epigenéticos. La siguiente dice que si las vacunas para prevenir el virus del papiloma humano se ponen a edad temprana o a qué edad, ¿de niños o a qué edad? Es recomendable antes de empezar a tener pues, relaciones sexuales, por ejemplo, entre los 13 y 15 años pudiera ser, puesto que se ha visto que hoy los jóvenes empiezan a ejercer su sexualidad de una manera más temprana. Entonces sería recomendable entre los 13 y los 15, 14 y 16 años antes de tener contacto sexual. Bueno, otra dice, ¿cómo se obtuvieron las células HeLa? Que eso ya lo vimos, ¿verdad? Sí, se obtuvieron, como lo decíamos ahí, ¿verdad? Henrietta Lacks resultó infectada por el virus del papiloma humano 18
sembraron estas células y a partir de ese momento, 1951 a la fecha, no han dejado de dividirse. Sí. Después, ya la última pregunta que aparece aquí en el chat dice que por qué con las células de la mujer con cáncer sí se pudieron dividir más de 50 veces y las otras muestras de otras mujeres no. Sí, esto es un hallazgo que se dio de manera azarosa, ¿verdad? Aquí ocurrieron o confluyeron varias situaciones. Por ejemplo, que Henrietta llegara a uno de los mejores hospitales, que mediante su pobreza se trasladara hacia donde se encuentra el hospital, que en ese hospital existiera una persona como especialista en el cultivo celular y que ese cultivo celular lograra darse y no existiera el límite de Hayflick, es decir, que se pudiera dividir más de las 50 veces estimadas que se divide una célula normal. Es decir, ocurrieron muchos sucesos que dieron origen a que cambiara la historia. Todo fue de una manera azarosa. Sí, esas son todas las preguntas, maestro. Y pues si Ok, no muchas tienen gracias. otra pregunta, o algún comentario que quieran hacer, muchachos. A ver, García Méndez, ¿quiere hacer algún comentario? García. Sí, bueno, en la última pregunta hacía más referencia de un poco más como, no sé, genético, ¿por qué exactamente esa célula se pudo dividir más de 50 veces? ¿Qué era diferente esa célula en comparación de las demás para que se pudiera dividir más veces que de las que normalmente se debe? Claro, gracias, García Mendoza, ¿verdad? Sí, en este caso recordemos que DIA le empieza cuatro mecanismos generales. En este caso, el virus del papiloma humano posee oncogenes, es decir, genes que van a alterar el ciclo celular. Y entonces al alterar el ciclo celular empieza a haber una proliferación descontrolada. Pero mucho tiene que ver con unas estructuras en los cromosomas. De hecho, ambos extremos del cromosoma poseen unas estructuras llamadas telomerasas. En cada división la telomerasa se va desgastando y una vez que ya se ha desgastado, la célula muere. Pero se ha visto que en las células cancerígenas esta telomerasa nunca se desgasta, es decir, de hecho se acumula ahí un mayor número de copias en los telómeros y por eso las células pueden vivir muchísimo tiempo o hasta que tengan los nutrientes necesarios para seguir alimentándose. Ya de cierta forma fue algo bueno para la ciencia de investigador que la mujer estuviera infectada con el virus para que la célula se pudiera dividir más veces. Ok, gracias. Sí, y fue importante en ese sentido, pero también hay algunos artículos, ¿verdad?, sobre bioética que mencionan eso. O sea, cómo fue tan importante, pero solamente para aquellas personas con estudios, para aquellas personas de investigación, porque debería de darse este reconocimiento a esta mujer gracias a ella se han hecho todos estos descubrimientos, se ha generado una fortuna inmensa y su familia y ella siguen en la pobreza extrema y esto solamente lo saben pues las personas que se dedican o que tienen conocimientos de la ciencia, ¿verdad? Es una historia que debe de ser contada y que pues debe de atribuirse un gran aporte, un reconocimiento a esta mujer. Ujú. Bueno, hay otra pregunta en el chat que dice que la vacuna del virus del papiloma humano es como cualquier otra vacuna en cuestión de su aplicación, Sí, o esa parte, una no, es comparada. lo mismo, esta solamente que aquí recuerden que dijimos que había unas partes que conformaban el virus y una de ellas es la cápside. Entonces estas vacunas se crearon a partir de esa cápside viral, se llaman partículas tipo virales, es decir, tienen la información solo de la cápside, pero dentro no tienen información genética. Y entonces, mediante esas partículas tipo virales, el sistema inmune las reconoce y está preparado cuando este virus ingrese. Es decir, ya está alerta para que cuando ingrese este virus pueda eliminarlo. Bueno, a mí me gustaría hacer otra pregunta, ya Sí. para terminar. Bueno, bueno, aquellos que ya tienen una lesión de virus de papiloma, que pues es como una verruga, ¿verdad? Ya sea en el pene o en el cervix, En el quienes ya la ano. tienen, necesitan, la vacuna ya no sería útil, ya sería más bien hacer algo para retirarlo quirúrgicamente, Sí, me imagino.
Sí, sí es así. Una vez que uno se ha infectado, ya no sirve de mucho aplicar la vacuna. Decíamos que esta es profiláctica antes de contraer el virus del papiloma humano. Se ha intentado evidenciar si ocurre algo, pero como ya ha sido infectado uno, el virus permanece ahí en las capas basales y es difícil erradicarlo. Como bien mencionaba, una vez que se aparecen o se manifiestan más bien estas verrugas en la zona de los genitales, del ano, en la faringe. De hecho, muchos pequeños niños que acaban de nacer se infectan en ese transcurso del parto si la madre está infectada y sobre todo llega a infectarles la laringe, se llama papilomatosis laringea. Entonces, sí es importante que quien procure prevenir esta infección, pues lo haga antes de contraer esta, pues, ¿cómo llamarlo? Pues esta enfermedad, esta infección por este virus. Uh-huh. Sí, bueno, hay otra pregunta que dice que si puede ser que existan cánceres que sean heredados. No, no se hereda un cáncer, pero si existe una predisposición a tal de manera genética, probablemente uno lo desarrolle si uno está expuesto a los factores de riesgo que existen para contraer un cáncer. Ujú. Y pues ya la última dice que sí es fácil encontrar la vacuna. Sí, es fácil encontrarla, la venden en las farmacias grandes, pero es algo costosa. Les recomendaría que que buscaran en la Ciudad de México. Me parece que ponen estas sin ningún costo. No sé qué solicitarán, no tengo hijos adolescentes, si no ya me hubiera documentado, pero es bueno que se metan ahí en la página de la Ciudad de México y se informen sobre cómo pueden adquirir estas vacunas de manera gratuita, ¿eh? De los pocos países de Latinoamérica que las ofrecen. Sí, y en relación con esto de la vacuna, dice que si pierde efectividad si no es a una edad determinada. Sí, comentábamos Sí. que debe ser antes de la exposición al virus, entre esta edad decíamos de entre 13 y 16, pongámoslo así, se vacunan una vez, a los 6 meses existe un nuevo refuerzo para asegurar que esto no ocurra, pero hay personas que deciden no arriesgarse y a partir de los 6 meses la vuelven a poner hasta los 5 años. Ajá. Y bueno, también dice que si la vacuna es única dosis, no, ¿verdad? Son refuerzos. ¿Y qué Dos tan, de preferencia y a quienes quieren asegurar, pues hasta 3, ¿verdad? No les va a pasar nada si se la ponen. y qué tan alta es la tasa de contagios? Bueno, pues la población mexicana, hablando de México, se ha observado que un 70% de la población tiene virus de papiloma humano de algún tipo. Recordemos que son más de 200 tipos que existen y el 70% de la población mexicana se estima que está infectada. Sí, Uh-huh. sí. Bueno, pues vamos a agradecer mucho al maestro Francisco por este tema tan interesante y que nos, bueno, afecta, ¿verdad? Decimos siempre, la vida cotidiana tiene que ver con el programa, pues sí, ¿verdad? Porque especialmente los que empiezan a tener vida sexual, ¿verdad? O que empiezan a tener esas curiosidades, pues no saben que pueden contraer este virus que no se ve y que a veces está ahí nada más, Y que ¿verdad? es sintomático. Ajá. ¿No? Y de pronto ya cuando menos lo piensan, ya están con una lesión de virus de papiloma humano. Ese es el problema, o esa sería la recomendación. Bueno, aquí los participantes que se encuentran en la ponencia son muy jóvenes, pero aquellas mujeres que no se realizan una revisión periódica pueden pagar las consecuencias o tener consecuencias muy graves. Entonces, es muy recomendable una revisión periódica porque este virus, decíamos, es asintomático y como bien menciona la maestra Mónica, cuando van probablemente ya tengan una neoplasia intraepitelial cervical muy avanzada y se encuentran en grado 3, pues prácticamente tendrían cáncer. Entonces, es importante hacerse revisiones periódicas continuamente. Mujeres y Bueno, pues hombres. muchas gracias. Muchas gracias, maestro Francisco, y a todos los que asistieron a estas conferencias, ¿verdad? Ahorita tenemos 76 personas conectadas. Les agradecemos mucho su atención, su paciencia
Y también vamos a agradecerle a la maestra Lorena de la Rosa, que nos ha acompañado a lo largo de esta charla